Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Derecho a Emprender. Perdonen la voz, he tenido un problema desde hace una semana y lamentablemente fumo y se me va a costar un poco poder llevar el ritmo, pero venimos a hablar hoy día de un tema un poco interesante que quizás mucha gente lo pueda tener hoy día en el boca a boca. Lo que está ocurriendo actualmente respecto del proyecto de las 40 horas que fue presentado y se fue discutido la semana pasada. Y adicionalmente a eso, cuál es la propuesta que está dando el gobierno, dando los pros, los contras, lo que significa y llanamente solamente para que en la casa puedan entender hacia dónde está apuntando esto. Y como todos los martes, excepto uno, mi socio Gabriel Jorquera está aquí acompañándome, un poco enfermo, así que sí, tengámosle un poco de... La palidez no propia de mí. Somos abogados nativos, ¿cachai? Sí. Autóctonos. Sí. Ahora me acordé de un video de YouTube de Cuico Negro. ¿De cuál? El Cuico Negro. Ah, no lo he visto. Búscalo. Bueno, así que hoy día tenemos un tema que, claro, como decía Abner, está súper en boga y es probablemente el tema de la semana, si es que no el tema del mes. No, y si es que no del año. Del año, probablemente. Sí. O sea, el proyecto que más movimiento ha tenido. Sí, pero lo que nosotros queremos abordar de este tema nos va desde el punto de vista político. Queremos dejarlo súper en claro, que no es que tengamos una postura política a nivel política al respecto en la elección. O sea, más allá de eso. Yo creo que podemos tener... O sea, tenemos opinión política, una opinión política. Pero no será utilizada la opinión política sino que netamente para criticar los proyectos. Claro. ¿Sí? Entonces vamos a decir los pros, los contras, de qué se trata cada proyecto. Y obviamente también podemos dar algún tipo de opinión al respecto desde el punto de vista jurídico. Efectivamente. Y bueno, quiero aprovechar de mandar saludos a Héctor Leonel Sánchez Durán, que él era mi tío conserje, como él se puso, en el departamento donde yo fui a vivir solo la primera vez. Ah. Me sabe todos los secretos sabidos y por haber, así que tío, mucho gusto que no esté mirando. No cuente nada, por favor. Que todo lo que se diga puede ser usado en mi contra y puede ser horrible. Sí, abogado. Tengo una imagen pública que mantener. No tengo imagen pública. Pero bueno, entonces partamos dando las bases primordiales. Sí, veamos cómo es ahora. O sea, sí, tenemos que explicar al menos que actualmente en Chile existen, bueno, yo creo que quizás mucha gente lo sabe, pero para el que no vamos a hacer una explicación media básica, vaga. No existe solamente una jornada de trabajo que sea de 45 horas semanales, que es lo que actualmente tenemos hoy día, que se le llama la jornada ordinaria. Existe una jornada especial que se llama la jornada mayor, y existen otros tipos de jornadas que también son especialísimas, por decirlo de alguna forma, que corresponde, por ejemplo, a la jornada de lo que ocurre, por ejemplo, con los que pescan, con las personas que están en alta mar, con los mineros, restaurantes. Etcétera. O sea, es que el restaurante está en jornada mayor. Entonces, respecto de eso, tenemos que enfocar que toda esta discusión, a prima facta, tiene que estar enfocado directamente a lo que es la jornada ordinaria y no aplica a todos. Así que, lamentando lo que dijo el ministro en su defensa, alegato, etcétera, no va a ser que Alexis Sánchez no patee el penal en la Copa América. ¿Sí? No es eso es especial, así que no aplica. Eso de forma es un poco caricaturizar, digamos, el proyecto de ley. Pero lo que hay que entender es que actualmente existe una rigidez en nuestro Código del Trabajo respecto a cómo deben distribuirse estas jornadas, ¿ya? Actualmente no pueden ser menos de 5 ni más de 6 días a la semana. En la jornada ordinaria. La jornada ordinaria. Esta es la regla general, ya para que quede bien claro. Y estableciendo los 2 domingos libres al mes.
Exacto. Entonces, deben ser no menos de 5 ya. Entonces, el proyecto de 40 horas semanales viene a cambiar solo la cantidad de horas de la jornada sin hacer ningún otro cambio respecto a la rigidez o no del modelo actual. O sea, no permite flexibilidad en el empleo, por lo menos en ese respecto. ¿Ya? Entonces, actualmente son 45 horas semanales distribuidas en no menos de 5 ni más de 6 días. Entonces, esa es la regla general. Traducción al español de forma simple. No se puede trabajar menos de 5 días actualmente, ni se puede trabajar más de 6 días. Más de 6 días. A la semana. Y siempre se tiene que respetar 2 domingos libres en cada mes, porque los domingos, para todos los efectos legales al menos, se considera un día feriado. Por eso siempre los calendarios está rojo. Ya, pero avanzando. Eso es lo que actualmente nosotros tenemos y podemos considerar en nuestra legislación laboral. El tema, que dejando la opinión personal, porque yo lo encuentro bastante bueno, es que ya la sociedad va avanzando a un punto en que ya trabajar para vivir ha ido mutando. O sea, si nosotros, históricamente hablando, viéndolo en el contexto, cuando parte todo esto de la revolución industrial, la gente podía trabajar 20 horas, 16 horas, morir al trabajo. A la gente, esto viene de la revolución industrial. Sí, qué bueno darle un contexto histórico hay que entender al tema. Sí. O sea, todo esto de la ideología del trabajo viene de la revolución industrial, porque antiguamente, antes de la revolución industrial, la gente literalmente lo que vivía era en feudo o vivía realmente, bajo un protectorado, donde hacía un trabajo y realmente con el trabajo que él tenía se iba distribuyendo la riqueza internamente en el feudo. Eso es lo que viene a la edad feudal, o ya lo que viene después de eso a la Edad Media, donde el rey, por ejemplo, tenía la facultad de cobrar los tributos, que de ahí viene la tributación propiamente tal como nosotros la conocemos, y lleva a que el rey distribuía, veía a qué gente ayudaba, a qué gente no. Por eso al clérigo, a los nobles les daba mucha plata sin hacer absolutamente nada. O sea, eso es lo que viene a romper la revolución industrial. En la revolución industrial llega gente con mucho capital, o como dirían los comunistas, el burgués. Hay que tener claro de que coincide la revolución industrial con el término de la esclavitud. En la mayoría, por lo menos en los países latinoamericanos. O sea, estamos hablando de 1700, a finales de 1700, cuando los países latinoamericanos comienzan su proceso de emancipación, de independencia, efectivamente. En Latinoamérica, y empieza la abolición de la esclavitud, en algunos lugares primeros que otros. Chile es uno de los primeros en Latinoamérica en abolir la esclavitud. Entonces eso genera un tema. Antiguamente, ¿quién era el que realizaba el trabajo? Sí, el trabajo, el esclavo. O sea, es que técnicamente, buen tema se me ha ido. El trabajo en sí como institución que hoy día nosotros conocemos no existía. El esclavo no era un trabajador, era literalmente... De hecho, una muy buena charla que vimos del decano de la Universidad Autónoma. Sí, o sea, tenía mucho que ver con eso. No dudo que nos vea alguna vez en la vida, pero de verdad espectacular. Que más o menos se refería un poco a eso. O sea, él explicaba que el mayor logro del ser humano actualmente es el trabajo. Pero no el trabajo en el sentido de que uno haga cosas por algo, sino la protección, el tema de cómo se ha establecido un orden funcional que ha hecho que... O sea, si sacamos la cuenta en todo lo que ha crecido la sociedad, hasta del año 0 al 1800, fue un proceso bastante paulatino, lento, y es porque realmente... O sea, 1800 años. Sí, pues 1800 y si es que no mucho más, porque en realidad... Sí, o sea, de la antes de Jesús y etcétera para atrás. Pero ¿cuál es el tema que yo creo que es importante? En 200, 300 años aproximado, el salto en cuantitativo y cualitativo que ha tenido la tecnología, el trabajo, los derechos, etcétera, ha sido pero pasos agigantados, y lo que ha podido forzar eso, no solamente con la educación, porque la universidad existe del año 1200 la más antigua, 1300 aproximado, y el trabajo ya viene a regularse como si a mediados de 1800. Entonces todo esto que viene de la revolución industrial propiamente tal, es lo que hicieron los primeros huelguistas que se opusieron a los grandes empresarios como Rockefeller, todo esto Rockefeller, que venían, no sé, Carnegie también. Sí. O sea, todo este tema tuvo al final del día huelgas. Y huelgas importantes porque los trabajadores realmente les pagaban una miseria, vivían en la miseria, lo hacían trabajar hasta la muerte. Era una esclavitud moderna. Sí, solamente que antiguamente al esclavo era obligación del derecho romano que el amo debía procurar del esclavo. Sí, tenía que darle salud, alimentación, techo, ropaje, etc. Entonces realmente era como lo que pasaba en las pulperías.
En la pulpería, de las salitreras. O las salitreras, Sí, ¿cómo sí, pagaban sí. en las salitreras? En las salitreras supuestamente se le daban fichas, y con esas fichas, ¿qué es lo que hacía el trabajador? Elegían qué gastarlo, pero siempre se repetía lo mismo. Ropa, ¿cómo se llama? En No, ¿y comida, dónde podía salud. comprar con las fichas? Solo en los Solamente lugares que eran de la propia salitrera. Por eso eran las famosas pulperías. Pulperías, sí. Y para poder buscar más información respecto de eso, pueden buscar en YouTube Pampa Ilusión. Es una muy Una teleserie, sí. es una muy buena teleserie de la época dorada de ¿cómo se llama? De De las las teleseries. salitreras. No, de las Y teleseries también chilenas, sí, de las salitreras, respecto de cómo se vivía antiguamente en lo que fue la salitrera de Humberston. Y ahí explica más o menos lo que es como una evolución entre lo que era el trabajo, que era remunerado con las fichas, a lo que hoy día nosotros estamos conociendo. Entonces, apuntando a la idea propiamente tal del programa, el trabajo se empieza a crear en el año 1800. Respecto de este trabajo, los primeros que empezaron a buscar derechos, porque antes el trabajador no tenía ni un derecho. Un trabajador que se moría, otro trabajador lo agarraba y lo tiraba fuera de la obra, y pudo haber sido un niño de 10 años que estaba trabajando. Sí, no había edad, es que no había regulación ninguna. O sea, hoy día le decimos eso a la gente, o quizá una persona de 15 años, 14 años, quizá no nos crea. Sí. Niños de 8 años, mi abuelo, por ejemplo, que falleció hace poco, él empezó a trabajar a los 8 años. O sea, y saquen la cuenta Es impensado actualmente. O sea, esto fue Tu García hace 62 años. Hace 62 años, atrás solamente, la gente a los 8 años ya podía estar trabajando de forma obligatoria y sin mucho sueldo, que digamos, tampoco. Sí. Entonces, realmente es un salto cualitativo el trabajo a las condiciones que nosotros hoy día podemos obtener. Sí, claro, sí, claro. O sea, hay que hacer notar de que todos estos movimientos que buscan la protección del trabajador aparecen a principios de 1900, acá en Chile al menos, ¿ya? Es inevitable, digamos, que estos procesos vayan ocurriendo. Siempre va a existir algún tipo de negociación entre trabajadores y empleadores y entre lo que exige los trabajadores al Estado, digamos, propiamente tal a nivel legislativo. Sí. Y ahí esto ha ido aumentando, obviamente, estos derechos progresivamente para ponerse en los estándares de la comunidad internacional. Porque Sí. hay que entender también de que hay un contexto internacional que presiona también este tipo de proyectos de ley. La Organización Internacional del Trabajo. Sí, o sea, la Organización Internacional del Trabajo, hay que entender también de que Chile ya está dentro de la OCDE, Sí. ya que pone ciertos estándares que deben tener Mínimos. las legislaciones que son mínimos y que en la mayoría de los casos Chile no ha podido cumplir, porque claramente a pesar de haber ingresado a la OCDE, Chile sigue siendo un país subdesarrollado. ¿Ya? Entonces, estos estándares van a variar, sí o sí. El tema es cuándo. ¿Cuándo es el momento para que pase? Y ahí es justo esa pregunta, es lo que el mismo gobierno ha querido establecer con un fundamento flexible y a tiempo, de forma responsable, que es una escala de 8 años. O sea, Sí. el proyecto que el gobierno está impulsando tiene 8 años para ser implementado de la forma que el gobierno Sí. mismo está O sea, se esperando. cumplirían las 41 horas el 2027. Que después nosotros vamos a entrar a fondo, porque eso tiene una trampa, pero del porte Sí. del Titanic. Entonces, yo creo que ese es un punto súper esencial. Cuando se plantean proyectos de ley, la idea es que los proyectos de ley sean bien desarrollados, que dejen la menor cantidad de cosas como vacío. ¿ya? O que van a llegar a una discusión. Que dejen una discusión o que tiendan a la interpretación, porque eso atenta contra la certeza jurídica. ¿Ya? Entonces, al final, ¿de quién va a depender? En vista y considerando, digamos, de los hechos, supongamos que se aprueba cualquiera de las dos, ¿ya? Y deja muchos vacíos, el problema, ¿quién lo va a tener? La persona que va a tener que en algún momento acudir a tribunales y va a ser el juez quien decida, y en base a eso vamos a ir con el tiempo regulando la situación. Y se le llama que hay una falta de certeza jurídica, netamente en el tema de que si ni el mismo juez entiende cuál es la idea propia de qué O la tiene que decir aplicación la ley, o en su un caso aplicación, particular. efectivamente, ¿qué es lo que va a hacer? El juez A va a decir alfa, el juez B va a decir beta, y por el mismo caso, 80 jueces van a decir 80 cosas completamente distintas, y técnicamente la única persona que va a salir perdiendo en todo esto es, lamentablemente, el trabajador. Claro, o sea, y hay que entender también de que vivimos en una sociedad en la que el emprendimiento y las pymes tienen un valor súper preponderante respecto a quiénes son los que otorgan el trabajo actualmente. O sea, creo que si no me equivoco, el 75-80% de los trabajos que se crean en el país son creados por pymes. Efectivamente. ¿Ya? Entonces hay que entender que una pyme, si esto llega a traer alguna consecuencia mala, quien lo va a absorber va a ser obviamente la pyme. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las medidas para mitigar en ambos proyectos
dichos cambios que van a ocurrir sí o sí. O sea, cerrarse a que ocurran los cambios es la peor estrategia que puede tener alguien, porque a la larga los cambios van a ocurrir igual. Ocurrió hace el año 2004, hace 15 años, con la ley de divorcio. No, y también lo que hizo Ricardo Lagos, que cambió de 48 horas a 45 y tampoco nadie se murió, ni el país tampoco explotó. Claro, el país tampoco explotó, ni se fueron las inversiones, todo lo contrario, el país creció bastante esos años. Tasas del 6-7%. ¿Ya? Entonces, no necesariamente hay estudios ni para uno lado ni para el otro lado. Estudios, digamos, de verdad. O sea, para que se pueda entender un poco, cuando uno presenta un proyecto de ley en el orden, para qué les voy a dar la lata, supuestamente uno tiene que dar una idea y tiene que haber un fundamento, tiene que haber un estudio. Por eso nuestros lindos diputados y senadores, que son bastante nefastos, presentan proyectos de ley porque están aburridos. No, o presentan proyectos de ley con un fin político. Por eso. Ya, o sea, ¿cuál es el tema aquí? Es la competencia entre la izquierda y la derecha. Ya, entonces yo te pongo el pie encima con este proyecto. Entonces no se dedican a desarrollar bien los proyectos, a ponerse en los casos de las excepciones, por ejemplo. O sea, no, o sea, acá lo único lamentable, o sea, vi la discusión. Voy a decir algo, no de forma política, pero yo estoy completamente de acuerdo con el tema de las 40 horas semanales. O 41, como sea, reducir la jornada, para mí algo bastante bueno. Sí. Ahora, si pueden ser 40 horas semanales y que se puedan, ¿cómo se llama? Y que uno los pueda flexibilizar, por ejemplo, para trabajar 4 días, yo encuentro que es mejor todavía. Sí, claro. O sea, que una persona tenga bueno, 3 días para descansar. de hecho, una de las indicaciones que se le van a ingresar ahora al proyecto de 40 horas incluye la flexibilización respecto a 4 días, que es una idea del gobierno. Por eso, o sea, ojo. O sea la idea acá es siempre buscar la parte buena de ambas posturas y llegar a un consenso, si ser de izquierda, ser de derecha o ser del centro, da lo mismo si la idea es buena o da lo mismo si la idea es mala. Yo creo que hay que partir desde la base. Primero, ya se entendió por ambas partes de que se debe reducir la jornada laboral. Y va a ocurrir, ya sea por un lado o por el otro. Sí. Ya. Hasta ahí estamos de acuerdo. Todos de acuerdo, listo. Entonces partan de esa base. Listo, partimos ahí. Ya. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los trabajadores del transporte? ¿Ya? Contrato especial, no jornada ordinaria. Entonces no aplica. No aplica. Ya. ¿Qué pasa, por ejemplo, el famoso caso de que Sánchez no va a poder patear el penal porque se le acaban las 40 horas? No tiene aplicación, o sea, porque también es jornada especial. Es por eso que la política tiene tan mala fama. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo una ley, somos personas serias, ¿ya? Estamos creando leyes que van a afectar a todo el país, que se supone que buscan el bien común, que eso es lo que dice la Constitución que debería buscar, el bien común. Entonces, vienen y hacen leyes en las cuales después utilizan para ridiculizar el proyecto de otro, un ejemplo que más encima es errado. O sea, ¿cuánto ganan los asesores de estos políticos? O sea, ganan millones. ¿Millones para qué? Para decirle, oiga, diga el ejemplo de la Copa América. Es que se va a ver cercano. Pero es un error. ¿Y por qué un error? Porque hay el mismo artículo 22 que dice que están exceptuados de la jornada de trabajo, por tanto, no tiene ningún sentido. O sea, puede ser una caricatura, estoy completamente de acuerdo, pero por ejemplo, esto es lo que yo no puedo entender. Viene leseando, con el tema de las 40 horas, pero sí estoy de acuerdo, del año pasado. Sí, hace tiempo. Cuando presentan el proyecto, que es un artículo con dos incisos, bastante roñoso. Un artículo único más un artículo transitorio. Sí, pues, ya llamémoslo dos artículos. De verdad es una hoja que cualquier persona lo podría hacer, porque de verdad ni siquiera está en el lenguaje. No, o sea, eso tiene sus pros y sus contras. Ya tiene sus pros y sus contras, porque si uno lee el artículo 22, donde aparece la jornada ordinaria de trabajo, se va a dar cuenta que basta con cambiar, si solo se quiere reducir la jornada de trabajo, basta con cambiar 45 por 40. Sí, entiendes así. Pero ¿cuál es el tema donde empieza el problema? Cuando empiezan a aplicar palabras como especial, general, etcétera, dejan todo abierto. ¿Y qué es lo que ocurre? Un proyecto que puede ser muy simple, se sientan a discutirlo, y una cuestión que prepararon un año, le encontraron 8 discrepancias en algo, en así un párrafo, y todos se dieron porque no estaban preparados. Bueno, vamos entonces al detalle. ¿Ya? Mira, vamos primero antes. Eso, adelante, manda tú, no sé cómo... Bueno, los queremos dejar invitados, entonces, el segundo bloque, vamos a explicar en detalle el proyecto de 40 y el proyecto de 41 horas para que más o menos ustedes se hagan una idea y formen su propia opinión. Así que ahora lo dejamos con nuestros auspiciadores y volvemos ya. ¿Necesitas hacer la página web de tu empresa y no sabes dónde buscar? En la app del Club de los Emprendedores podrás encontrar todos los servicios y productos que necesitas.
Búscanos en App Store y Google Play como el Club de los Emprendedores. En reunión, el cliente nos comentó que su contador le maquillaba el balance y nosotros le dijimos que no hacíamos eso. Cuando llegamos a la oficina, el cliente llamó a la ejecutiva y preguntó si nosotros pertenecíamos a alguna religión. ¿Acaso debemos pertenecer a alguna religión para hacer las cosas bien? ¿Eres profesional y quieres actualizar tus conocimientos? En Capacitarte Chile queremos entregarte las herramientas necesarias para que puedas conseguir empleo. Actualización tributaria, asistente contable, cálculo de remuneraciones y muchos cursos más. Toda la información la encuentras en www.capacitartechile.cl. Capacitarte, el arte de capacitar. Somos Nubox, la empresa dedicada a entregarte las mejores soluciones administrativas de software en la nube y el mejor servicio al cliente. Llevamos 18 años dedicándonos a potenciar a las pymes y a sus contadores en Latinoamérica. 14.000 clientes, 36.000 usuarios y más de 76.000 empresas confían su negocio en nosotros y nuestras soluciones. Contabilidad Nubox. Con declaraciones juradas automatizadas incorporadas. Software multiempresa para que expandas tu negocio y lo hagas crecer sin límites. Planes de cuentas predefinidos que te ayudarán a iniciar rápidamente la contabilidad de un nuevo cliente. Factura electrónica Nubox. Esta implementación rápida ya que no requiere instalación. En solo un día estarás listo para comenzar a facturar. Convenios exclusivos y tasas preferenciales con empresas de factoring. Flujo de caja gráfico y amigable. De un solo vistazo puedes medir la salud financiera de tu negocio. Remuneraciones Nubox. Posee generación automática de archivos Previred y PAR que facilitan el cumplimiento del pago de previsiones y sueldos. Tasas normativas vigentes actualizadas y al día para reducir errores. Además, haberes y descuentos predefinidos para que inicies rápidamente la configuración de una nueva empresa. Nuestros 3 sistemas, además, se integran entre sí para que el envío de información no esté condicionado a digitar enormes planillas de datos ni dependa de quién ni cuándo enviará un correo. Con solo usar la integración de los sistemas Nubox, la información estará disponible para quien autorices, mejorando la relación entre pymes y contadores. Bueno, amigos, estamos de vuelta con el programa Derecho a Emprender. Pero antes de eso tenemos que hacernos propaganda. Pero antes de eso, sí, nos vamos a hacer propaganda nosotros mismos, porque la idea es que nos conozcan. Ahí está nuestra página web, www.jorqueramunoz.com. Que prometemos que ahora va a entrar en reconstrucción. Sí, esperamos que dure poco. o que Dios nos escuche y nos ampare. Donde nuestra finalidad es la prevención de los problemas jurídicos que puedan tener las empresas y convertirnos en el outsourcing legal que la empresa necesita. Y todo esto, obviamente, a precio de emprendedor. Así que cualquier contacto a info@jorqueramunoz.com o www.jorqueramunoz.com. Así que ahí están nuestros planes, lo que incluye cada uno de ellos y ya dejamos nuestros datos de contacto. Así que cualquier asesoría, todo lo relacionado con emprendimiento y empresas, pueden consultar. No está de más que es Munoz, no Muñoz, porque no existe la ñ, pero sí, para que se sepa. Bueno, continúa. Ya, pues continuamos. Entonces dijimos que íbamos a ver ahora en detalle cada uno de los proyectos. Bueno, adelantamos un poquito de que en el proyecto de 40 horas, el que no fue presentado por el gobierno, ya, este proyecto solo tiene un artículo, ¿ya? Que modifica el artículo 22, donde aparece que son la 45 jornada ordinaria ahora son 45 horas. Son 45 horas y lo modifica por 40 horas. Ya. Entonces, ahora, pues la pregunta es, porque ya que la gente acá nos está preguntando, entonces, ¿por qué hablan de que es inconstitucional? ¿Por qué hablan que las penas del infierno? Ya, déjame explicarlo. Acá yo creo que acá viene... Explícamelo, deja terminar un poco de explicarla para poder ver.
Entonces dijimos que solo lo único que hace es cambiar 45 Por 40. por 40. Y la palabra efectivamente también la quita. Sí. ¿Ya? Entonces, después tiene un artículo transitorio. Transitorio. Ya, en este artículo transitorio se dice de que la ley comenzará a regir un año después de ser su publicada promulgación. en el diario Sí, oficial. su promulgación. ¿Ya? O sea, establece un plazo diverso a la publicación para la entrada en vigencia de la ley. Que eso se llama vacancia legal. Exacto. ¿Ya? Y eso se hace obviamente para un proceso de adaptación. En este caso yo creo más que nada para el tema de las pymes. Pero en la última comisión se le incluyeron indicaciones a este proyecto De ley. de 40 horas, con acuerdo obviamente de quienes Están llevando a cabo el proyecto. el proyecto, en el cual se va a dar solo para las pymes de 5 años. ¿Ya? O sea, no va a regir para las pymes durante Los primeros 5 años. 5 años, ¿ya? Para que obviamente haya un proceso de adaptación, etcétera, etcétera. Es que el impacto es muy alto. O sea, el impacto existe, Sí. y siempre va a existir, siempre va a haber impacto en todo lo que se haga, ¿ya? O sea, se aumente la cantidad de horas, se disminuye la cantidad de O sea, horas. yo creo, si uno va a la parte técnica, por ejemplo, no sé si he comentado alguna vez que nosotros como familia tuvimos una imprenta. Y la imprenta, para que pueda operar, es un tema de que cuánto está el troquelador, por ejemplo, la persona que está a cargo de la imprenta. Y si podemos cambiar, por ejemplo, 9 horas de trabajo, inventando un número, y lo bajamos a 8, el impacto es cercano a un 11.1%, si no calculo mal. Entonces, es harto. Pero respecto, por ejemplo, de una prestadora de servicios, un call center... O sea, por ejemplo, a nosotros, si tuviéramos sí, trabajadores, no nos afectaría, la verdad. mayormente. Lo que pasa es que hay que distinguir, que yo creo que acá se equivocan mucho los asesores, que hay algo que se llama la producción dura, producción neta, y otro que corresponde a la tercera economía de producción, el sector terciario, que es prestación de servicios y financiera. O sea, al banco no le va a afectar de más. A nosotros, abogados, no nos va a afectar de más. Yo creo que en donde hay producción, por ejemplo, de alimentos, el carrito del completo, que no aplica, usualmente es un dueño o tienen jornada mayor, no aplicaría en este caso. El tema, por ejemplo, de la imprenta que comenté, sí aplica. Donde se hacen paneles solares, aplica. Entonces, eso de producción, yo estoy de acuerdo completamente que ese rubro... Salvo que esos rubros, por ejemplo, tengan turnos rotativos. O sea, los turnos rotativos no se van a ver modificados. O sea, aquí lo único que cambia, o sea, todo va a quedar tal cual, excepto que en vez que 45, Va a ser 40. van a ser 40. Simple. Ojo, y a mí lo que me gusta es que este proyecto de las 40 horas genera realmente 8 horas reales de trabajo. ¿Qué significa esto? Pueden haber 3 turnos rotativos que justo van a calzar con 24 horas. Sí. Entonces, me encanta porque te puede decir, ¿cómo vuelvo a decir con el tema de la imprenta? 8 horas trabajando, segundo turno, llega de las 8, 1 minuto a las 16, y de las 16, 1 minuto a las 24, y la imprenta puede estar todo el día funcionando. Sí. 2 turnos te generan 18 horas. Sí. Ya tenemos un problema para el tercer turno. Para el tercer turno se van a topar los turnos. Efectivamente, y no puedo ordenarlo. Sí. Entonces es más fácil con 8 que con 9. Sí, claro. Y otro punto importante, sí, y que probablemente es lo que estoy en desacuerdo con este proyecto, es el hecho de incluir dentro de la jornada laboral el horario de colación. Ya, pero eso ya a mí ya lo sacaron. Yo creo que sí. Ahora, supongamos que sigue, el problema está en que ¿cuándo la gente realiza sus trámites? En horario de colación. O sea, ¿qué implicaría el que el horario de colación estuviese incluido dentro de la jornada laboral? Implicaría que el trabajador sigue estando a subordinación y dependencia del empleador. Por tanto, el empleador te podría decir perfectamente, no puedes salir de la empresa. Acá tenemos un casino, coma acá, Coma gasta acá. aquí. Es que Exacto. no quiero comer, es que no te puedes ir de acá. Es como el ejemplo de la salitrera. Va a tener que comprar ¿dónde? En la En pulpería del empleador. ¿Sí? Porque no le deja esa libertad por ser dentro de la jornada laboral. ¿Ya? Entonces, esas cosas prácticas no las ven al momento de hacerlo. O sea, ocupan el populismo para tratar de abarcar lo más posible, pero sin fijarse en los efectos prácticos. Porque en todo ya entendimos y ambos se pusieron de acuerdo en que hay que reducir la jornada. 40, 41, Es una discusión tonta al final del día. bizantina. Pero respecto a los detalles, sí. No, ¿Ya? es que mira, por eso lo voy a decir. No nos llaman, no llaman directamente a los abogados, no llaman directamente quizás a abogados competentes, sino que donde acá se gasta la plata, que es la plata de todos los chilenos, que probablemente tiene que haber uno que otro abogado, llaman a gente que tiene que conocer este tema y al final del día no sabe dónde está parada. Intereses macro y no micro. o sea, no conocen la realidad de cómo funciona en la práctica. O sea, porque pero es que- tú te puedes guiar
para crear un proyecto de ley con estadística, Con un estudio. con un estudio que te hacen de, entre comillas, de mercado, de cómo funciona. Cómo opera. Pero fíjate que guiarse por encuesta y por esos tipos de estudios estadísticos depende de muchas variables. Por ejemplo, o sea, la última encuesta Academ que dice que la gente apoya más a la propuesta del gobierno, ¿ya? En la forma de plantear las preguntas, induce la respuesta. Sí. Entonces, se desvirtúa el análisis. O sea, Ahora, para que se entienda, ¿qué significa lo que acaba de decir? sí. La pregunta es, ¿le gustaría a usted trabajar 4 días en vez de 5? Sí. Ah, está a favor del gobierno. Claro. Desvirtúa realmente lo que la persona está pensando. En vez de en este caso. preguntar, ¿se ha informado respecto a ambos proyectos? Así, tal cual, sin emitir ningún Sí, juicio no, de no, valor no, respecto no, de ninguno. Sí, no. Si no, no sabe y se va a la parte de la torta que no tiene idea de lo que está opinando. Otro punto es a qué estatus socioeconómico se le pregunta. O sea, si vamos nosotros a la parte alta de la sociedad de O sea, si Santiago, voy a lo están Barnechea a preguntar... están todos en contra del proyecto 40 horas. Claro. Todos. Pero si uno va al bosque, La La Pintana. Pintana, a la Florida, Puente Alto, San Bernardo. también San Bernardo, de allá yo era floridano, todos vamos a gritar que sí, pues estamos de entonces, acuerdo. el problema es que esto se hace de una forma poco seria. Se hace de una forma en que no se fijan en los detalles. Los detalles son muy importantes porque al final las discusiones se entrampan de los proyectos de ley precisamente en eso y empiezan a desvirtuarse los proyectos de ley. Porque empiezan una serie de indicaciones que al final termina en lo mismo de antes. Mira, sí, esto lamentablemente, o sea, mira, van a estar peleando por realmente cosas que son súper cortas. El tema de una hora, sí. Sí. Mejor se juntan, llegan a un acuerdo, pero ya creo que dejando la discusión de lado, tenemos que ir realmente al dato duro, que es lo que realmente importa. Bueno, entonces, el último dato respecto al proyecto 40, porque en realidad es eso, ¿ah? El proyecto no es más que No es más cambiar que eso. 45 por 40. Muchos dicen de que qué va a pasar con los demás incisos del artículo 22. Se van a quedar igual, porque son eximentes de la jornada ordinaria. Por tanto, no se ni cuentan ni ahora que son 45, ni se les va a descontar cuando sean los 40. Ahora, ¿qué pasa? Que una parte del artículo transitorio dice que no podrán verse afectadas las remuneraciones de los trabajadores. ¿Ya? Y eso ha sido probablemente lo mejor. Y el asunto de discusión actualmente en el Congreso, que se ve que si se va a sacar, no se va a sacar todavía esa parte, porque obviamente podría existir algún tipo de represalia en contra de que bajaran obviamente las remuneraciones. Ahora, según yo no pueden, a mi criterio jurídico. No podrían, ni siquiera aunque no lo pusieran. No, porque está el indubio pro trabajador, entonces realmente siempre la condición, o sea, no podrían venir y decir, ahora sabes que te vamos a bajar el sueldo. Vamos a la práctica. Estamos todos contratados, todos. Y nos van a cambiar el sueldo en un exceso de contrato. Yo voy a la inspección del trabajo, o se va a juicio aunque me peleen, voy a ganar porque indubio pro trabajador. Me despiden y me vuelven a contratar, simulación, voy a la inspección del trabajo y adivinen qué, vuelvo a ganar y además van a multar al empleador. O sea, como sea, esto no... donde sí podría haber una afectación en el tema de la contratación de personas, o sea, personas que están sin trabajo en ese momento y que vayan a ser contratadas. Ahora... O sea, pero mira, acá incluso viendo cámara, gracias, o sea, estamos peleando esas que tienes razón, son cosas importantes de las represalias, etcétera. Pero también, o sea, yo creo que la gente que está viendo este tema tiene que ponerse un poco más las pilas y también, no sé, qué opina la gente respecto de esto. Pero nosotros todos los días estamos conviviendo con gente que está en Uber, que está en Rappi, que está en Uber Eats, que está en Didi. Y yo no veo a nadie preocupado de ese tipo de jornada laboral, respecto del contrato de trabajo, respecto a absolutamente todo. Sí. O sea, ¿cómo realmente pueden estar tan ciegos para poder tirar una idea súper populista para que la gente termine aplaudiendo, si en la realidad hoy día uno sale, por ejemplo, y choca un Rappi, buena suerte para el Rappi, queda abandonado. No nos van a ni siquiera ayudar. No tiene ningún derecho. O sea, si vamos a hablar realmente de los derechos, y vamos a tomar este asunto en serio, que una comisión de trabajo se siente y estudie realmente qué es lo que está pasando macro, cuáles son los empleos más vulnerables. Eso es lo primero, porque hoy día hay trabajo precario donde no hay contrato, y lo peor de todo es que las empresas grandes que ganan mucha plata con esto, llegan, abrazan al repartidor y dicen, tú eres un socio mío. Sí, pero yo pierdo, o sea, yo no pierdo, pero si tú pierdes... Pierdes solo, yo no voy a perder contigo. Pero si tú ganas, yo gano. Esa es más o menos un poco la lógica de ese tipo de aplicaciones. Precarizan laboralmente. Entonces, si vamos a hablar de reducción de jornada laboral, bueno, hagámonos cargo entonces de una vez de todo esto, de toda esta problemática. Que yo, sin ser cercano al gobierno, sí considero que en ese sentido, el proyecto de ley del gobierno, que no solo habla respecto a la reducción de la jornada laboral,
Habla de flexibilización. Flexibilización y además aborda otros temas. Por ejemplo, el tema de que estas plataformas digitales van a tener que entregar, por lo menos, hacerles boletas de honorario para que las personas tengan sus propias cotizaciones. Es que eso es lo más importante. Si Lo mínimo, no tienen lo mínimo. o sea, no tienen salud, o sea, tienen Claro. un accidente y gracias por participar. Claro, entonces lo mínimo va a ser boletas de honorario, es una de las cosas que dice ese proyecto. Lo que pasa Entonces, es que acá se abarca acá más sí. temas que son parte del diario vivir. Entonces, Ujú. el otro tema, que independiente que pueden tener razón, que mejor que sean 40 que 41 o el O sea, sistema... estar peleando por una pero hora es una solo están tontera. hablando de un artículo en particular y eso sería todo. Es que por eso, mira, saca la cuenta, tuvieron un año completo Para hacer desarrollar un artículo y un proyecto. artículo transitorio que cuando entran se pelean y dicen ya borre y se estaban riendo. O sea, no se toman esta cuestión ni en serio, Claro. pero pésimo. Ya. Y el gobierno como respuesta da un resultado que se da cuenta de, mira, hay trabajo precario que son muy buenos, esto tiene que ser de forma escalada, yo encuentro que 8 años es demasiado, puede ser perfectamente en 4 años. Sí. Que de hecho sería mejor, sería mucho mejor. Y la flexibilización laboral, que eso apuntaría a que incluso las empresas puedan operar de forma mejor. Sí, es como, mira, con esto y te dejo el micrófono. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado en la casa que el niñito, si está 1 hora y media, los primeros 20 minutos, está súper concentrado, después pierde concentración y cuando ya está en la hora 40, perdón, en la hora 20 de clase, está fundido y todo lo que le dicen no entiende absolutamente nada en el colegio? Y todos los psicólogos están de acuerdo y todos se dan la mano y la Organización Mundial de la Salud también, pero a los trabajadores también les pasa exactamente lo mismo. O sea, ustedes saquen la cuenta que ¿qué recreo tienen? ¿Es la salida a fumarse un cigarro, a tomar aire? Pero pueden estar 4 o 5 horas consecutivas trabajando. ¿Y ustedes creen que tienen ese pic en bajada ¿cómo se llama? De productividad. O sea, realmente, si yo creo, por eso digo que estoy de acuerdo, 41, 40 horas me da lo mismo, que si uno baja la jornada laboral y uno puede poner estos cortes entre medio, la productividad va a aumentar mucho más. Sí, bueno, de hecho estaba leyendo también un estudio al respecto sobre que esto incluso no va a generar desempleo. Es todo lo contrario, va a generar mayor empleo, porque al haber menos horas de trabajo, las empresas van a tener que buscar un turno más o separar en turnos, digamos, part-time y todo, entonces va a generar más empleo. ¿Por qué? Porque va a haber más demanda de trabajo. La gente, mira, y eso fue bueno, la gente que tiene más tiempo tiene que consumir más. O va a consumir Netflix en la casa, o va a comerse alguna pizza, o va a salir al mall. El problema está en cómo se asume el costo que va a traer eso, porque todo tiene un costo, Sí, todo, lo sí. que se haga, cualquier cosa tiene un costo. Entonces, ¿cómo se va a ir asumiendo ese costo? En un principio, el proyecto de 40 horas, que no tenía ninguna indicación, no contemplaba, por ejemplo, esta gradualidad para las pymes, ¿ya? Que ahora sí lo contempla. Sí, porque les dijeron, porque no son capaces de hacerlo solos. Exacto, porque obviamente, claro, si pensaron, no, que los grandes empresarios, pero la mayoría de los que dan trabajo son pymes. No, o sea, siendo duro, el impacto que va a tener este cambio a las grandes empresas Sí, es casi marginal, sinceramente. O sea, no, más que un estado de resultado que va a bajar un 5%, si es que 2%, no va a tener mayor problemática. Si son el las problema es la pymes, pyme. sí. Sí es verdad. Como te dije, pueden bajar la producción un 11%. Entonces es bueno, o sea, ese plazo de 5 años, ¿ya? Que para adaptarse, digamos, a este cambio. Pero vamos entonces ahora al proyecto de 41 horas, ¿ya? Ya. Antes que se nos Se vaya acaba el tiempo sin No, pero poder- no habían preguntas o algo así que dijiste. No. Ah. No. Sin poder hablar, obviamente, un poco de este proyecto, vamos a hablarlo respecto a esta temática, ya al tema de la jornada, no respecto a los otros temas que incluye la flexibilidad laboral. O ¿ya? sea, primero hay que entender primero Ujú. que este proyecto del gobierno, en principio, no contemplaba una reducción de la jornada de trabajo. No, porque se llamaba ¿cómo se llama? El proyecto de ley de flexibilización, Claro. flexibilización laboral. ¿Y qué contemplaba? Que ya no iban a ser 45 horas semanales, sino que 180 horas mensuales. Saquen la cuenta, es exactamente Lo mismo. lo mismo, entre comillas. ¿Ya? Porque como era flexible, Uno podía cambiar la permitía jornada. cambiar jornadas, por ejemplo. Reducir horas en un día, aumentarlas en en otro. otra. Compensación para que se entienda en la Pero casa. el límite que ponía es que son no menos de 4 ni más de 6 Seis. días. O sea, en vez que 5 y 6 que actualmente, 4 y 6. Lo que permitía que una persona pudiera descansar fácilmente 3 días en la casa, que yo 3 encuentro días espectacular. y trabajar 4 días Ya un en poco trabajo, más- un pero poco más 12, forzado. 12 horas. Sí. ¿Ya? Y la otra posibilidad era mantenerse con 45 horas semanales, pero rígido. ¿Cuál es el punto? Que cuando se da esta discusión y aparece este proyecto de las 40 horas semanales, Aplicaron tuvo esto mucha acogida, para- entonces sí. dijeron, ya, Respuesta. arreglemos este proyecto y reduzcamos la parte de las 45
las A cambiamos 41. a 41 gradualmente en 8 años, si no me equivoco. Sí, Y 8 ojo, que eso es como mentiroso, porque ya en muchos trabajos actuales, el día viernes ya se trabaja 1 o 2 horas menos. Sí, La gente sale sí, temprano. ocurre. Sí. Entonces realmente se va a mantener exactamente casi la misma realidad. Entonces, lo que hace este proyecto te dice lo siguiente. Modifica el artículo 22 y donde dice 45 horas semanales, dice van a ser 41 horas semanales, obviamente esto pensando en el 2027 cuando ya se aplique completamente. Sí, pues son 8 años. Sí, 41 horas semanales, Sí, pero lo importante. No, pero es que antes de eso. Es escalonado. Cada 2 años se resta 1 hora en la jornada. Entonces al Sí. 2020 supuestamente son 44, al 2022 son 43, al 2024 son 42, 42. y llegar al 2026 con Con 41. con 41. Sí. Entonces, lo que te dice este artículo, lo modifica ya, pero a un nivel completamente, Sí. que te dice, van a ser 41 horas semanales o 180 horas mensuales según acuerdo de las partes. ¿Qué significa esto? Y este es donde está la trampa de la ley. Acá voy a poner el ejemplo. Nosotros tenemos una empresa funcional y necesitamos contratar a un abogado. Sí. Entonces nosotros lo vamos a contratar y el abogado feliz va a decir, puedo trabajar 41 horas semanales con Sí. esto. No los quiero soportar, no los puedo ni ver. Bueno, así que, perdón, se me fue. Oh, qué horrible. Ya. Entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros le vamos a decir, ya te ofrecemos tanta plata, está de acuerdo, por supuesto, se firma. Y dice, ya, pues yo voy a trabajar 41 horas. No, porque mira, lee el contrato. Nosotros en el contrato pusimos que tienes que tú trabajar, en 180 este caso, horas 180 mensuales. horas mensuales. Traducido al español, 45 horas semanales. No, es que la ley dice, sí, acuerdo de las partes, pero nosotros no estamos de Nosotros acuerdo, no estamos de acuerdo. con darte 41. Nosotros Entonces, necesitamos que trabajes. si no te gusta, bueno, No, búscate no, otro no, trabajo. sí. Po. Esto Alguien no- más va a aceptar. Esto no lo vamos a negociar. No estamos dispuestos a darte 41 horas, nosotros 45 horas. Y va a llorar y nosotros nos vamos a reír. Y eventualmente esto, en 8 años más, Falabella va a seguir contratando por 45 horas, bueno, no es el caso porque es jornada mayor, pero está inventando, y todas las empresas, sean pymes o sean empresas mayores, van a seguir en este caso contratando a las personas por las 45 horas que están actualmente. Que con son la única- 180 que son mensuales, pero en 180 realidad si lo mensual, dividen en 4 son semanas, que un mes, 45 son 45 horas Sí, semanales. son 180 dividido 2, 90. Entonces, dividido 2, 45. entonces, al final las 41 horas son mentirosas porque dice que va a ser acuerdo de las partes, buscando la buena fe de las partes. Pero todos sabemos, y lo hemos explicado en más de una ocasión, de que el derecho laboral nace precisamente para proteger la desigualdad de condiciones al en la momento de contratar. negociación No, al momento de contratar. y al momento de contratar, y en toda negociación entre el empleador y el trabajador. Mira, veámoslo de esta forma. Un ejemplo práctico. En Chile, creo que el 33%, si no mal recuerdo, gana el sueldo mínimo. Sí. El 33% gana el sueldo mínimo. Significa que si esos empleadores tuvieran que pagar menos, lo harían. Te pagan el mínimo porque están obligados por ley. ¿Ustedes creen que esos mismos empleadores que pagan el mínimo porque no quieren pagar más, van a permitirles que trabajen menos? ¿Ustedes creen que eso es factible? O sea, ¿Que eso es posible? negociando lo difícil. O sea, si depende de uno, hablando en serio, oye, jefe, ¿me puede pagar 100 luquitas más en una negociación? El jefe lo va a mirar, se va a reír y decir, no tengo cómo. Jefe, ¿puedo trabajar 1 hora menos todos los días? Excepto uno para que sean 41. El jefe lo va a mirar, te necesito trabajando. Entonces, realmente, ese acuerdo de las partes es fácil si No yo, está yo con Gabriel estamos negociando. Oye, pero hagámoslo de esta forma. Estamos en así. igualdad de condiciones. Pero la gente necesita el trabajo y cuando el trabajo es desesperante y uno está premiado por encontrarlo, le va a dar exactamente lo mismo y ahí uno vuelve al precario del trabajo, que es Rappi, que es Uber Eats, etcétera, que la gente ni siquiera tiene la facultad de poder tener el pago de cotizaciones, que es una de las cosas más básicas que trajo la cuestión social, la revolución industrial que nosotros habíamos comentado. Entonces realmente esto no va a terminar en un acuerdo. En la ley va a estar bonito una parte que dice, o sea, si alguien quiere que trabaje 41 horas, se puede, pero si el empleador no quiere, el trabajador no va a poder, porque no hay acuerdo de las partes. Sí, a pesar de que diga mutuo acuerdo de las partes. Ya, otra cosa importante que queríamos ver, el tema de la constitucionalidad del proyecto de ley de 40. Ya, porque acá vamos a pelear. Terrible ser. Sí. Yo pienso, en mi opinión personal, de que el proyecto sí es constitucional. Yo pienso que no. Y Abner piensa que no. Ese va a ser precisamente La pelea. el problema que va a haber respecto al proyecto de ley. ¿Apostamos algo en frente de todo el público? Yo apuesto a que el Tribunal Constitucional lo va a declarar inconstitucional, pero no porque sea inconstitucional. Entonces estoy ganando yo, pues. Y ahora estoy echando el agua. No, porque netamente el Tribunal Constitucional es un tribunal político. Ya, pero vamos al ¿cómo se llama? Al medio del asunto y con argumentos. Sí, ya. Bueno,
¿cuál primero es el argumento para establecer de qué es inconstitucional? Ya, ¿Dónde cláusula, parte? perdón. ¿De dónde parte esto? Por eso no, pero vamos así al punto serio. O sea, la realidad. El Estado tiene contratada a muchas personas, no por contrato directo con ellos, sino contrata que se rigen por el Código del Trabajo y se le paga con sueldos del Estado. Si es que se baja la jornada laboral, se tiene que mantener la misma remuneración del trabajador, el Estado va a recibir menos trabajo por la misma cantidad de plata y uno está afectando las arcas fiscales. Traducido al español, es una facultad que está en la Constitución que corresponde a materias propias del presidente de la República. Y si el Congreso lo hace en este caso, va a salir rechazado porque la misma Constitución dice que es una materia propia del presidente y no del Congreso. Ese es mi argumento. Ya. El Sí, tema sí, es yo que... estoy sin celular. No, sí, sí. El tema es que el artículo de la Constitución, que eso es lo que estaba buscando, ¿Ya? específicamente, si no me equivoco, se refiere, no se trata de que, porque todo proyecto de ley genera un gasto para el Estado. Si fuese así, todos los proyectos de ley por moción serían inconstitucionales. Porque todo va a generar un gasto para el Estado. Por ejemplo, no sé, hacen un proyecto de ley para otorgar un subsidio a las personas. ¿Dónde sale esa plata? ¿Del Estado? Del Estado. ¿Es inconstitucional? En materia de subsidios, eso es materia propia del presidente de la República. Ya, pero supongamos que es una materia que no es Ya, propia del pero ya presidente por de la eso, pero República. que no sea propia. Por ejemplo, ya, por eso te digo. O sea, Mira, ¿va a generar un gasto para el Estado? Sí, porque toda materia que genera un beneficio para las personas es un gasto para el Estado. más allá de eso, puede ser de forma ultra indirecta, pero esto es de forma directa. O sea, mira, acá tengo otro argumento que yo me acuerdo. Cuando Ricardo Lagos bajó la jornada laboral de 48 horas a 45 horas, que dice que fue el gobierno de Ricardo Lagos firmó una delegación que dio al Congreso para que se tramitara a nombre de él. Entonces, cuando este proyecto sale a la luz, más que firmado por el ¿cómo se llama? Por el Congreso, sale como un mensaje del presidente de la República como proyecto de ley. Delegó las funciones porque entendió el Congreso en esa época que esto es materia propia del Ejecutivo y no del Poder Legislativo. Y así, damas y caballeros, he ganado. Ya, po. pero que él lo haya hecho de esa forma no implica que sea inconstitucional. O sea, si lo hizo y los asesores obviamente dijeron que tenía que hacerlo de esa forma, es porque está resguardando la forma para que tenga una acogida correcta. Además, no tendría sentido haber hecho esa sesión, porque mejor lo que hubiese hecho es netamente haber mandado el proyecto de ley él. Pero él no quiso hacerlo. ¿Por qué no quiso hacerlo? Esto nació como idea en el Congreso, efectivamente, y cuando Ricardo Lagos se enteró de esto, él dio el respaldo. Acá no hubo una pelea como el gobierno actualmente con las 41 horas que son flexibles. Es que era mayoría en el Congreso, además, Sí, el oficialismo. Por eso es que esto llegó en este caso a un acuerdo que se llevó de muy buena forma. Entonces, cuando esto se estaba tramitando en el Congreso y solo el Congreso podía sacarlo solo, aún así el presidente de la República estuvo y dio su firma. Y se tramitó como mensaje del presidente de la República. O sea, ese argumento, propiamente tal, que es la realidad, prueba de que el Ejecutivo tiene una incidencia Mira, importantísima. voy a leerte el artículo para que quede claro. Dice: corresponderá al presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división político-administrativa del país, Hacer comunas. con la por ejemplo, administración financiera o presupuestaria del Estado, la ley de presupuesto. Rápido, administración financiera. Sí. Entonces, yo cuando administro financieramente tengo que contratar a cantidad de personas. ¿Sí o no? Cuando administro una cantidad de personas, yo tengo que hacer un cálculo contable, en este caso, donde la cantidad de horas se Pero va se refiere a la ley de presupuesto. ¿Ya? Porque dice, Bueno. incluyendo la modificación de la ley de Ya, presupuesto. entonces no aplica. Siguiente. Corresponderá asimismo crear nuevos servicios públicos, o sea, crear un Sí, ministerio, sí, toda un la cosa. CEREMI, o empleos rentados. Empleo Sean- rentado, ya. Sí, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado. Suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones. ¿Ya? Contratar empréstitos, celebrar cualquier otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o responsabilidad Crédito, financiera del Estado. ahí está. ¿Ya? Ahí está. ¿Cuál es el problema? Ujú. ¿Cómo comprueban ¿Ya? que esto va a comprometer la responsabilidad financiera del Estado? Porque todo proyecto de ley tiene un costo, todo para el Estado. Por eso, mira, voy a responder con tu mismo argumento. Tú me dijiste que efectivamente este cambio va a afectar económicamente a las pymes o a las grandes empresas porque va a tener un impacto económico. Lo dijiste tú hace 10 minutos. Pero estamos atrás. hablando de impacto económico Por eso, para el Estado. Este va a ser para el Estado. Y ahí lo que mismo que tú acabas de leer en este momento es que responsabilizar al presidente de las arcas fiscales respecto del uso y que las personas que estén a contrata por el Estado estén trabajando menos, va a ser menos producción, y si es menos producción por la misma cantidad de plata, hay un desgaste de plata del fisco que no correspondería.
a mi parecer. Yo puedo estar equivocado. Otro punto que podría darte la razón está en el numeral 4, que dice que también es atribución del presidente de la República. Fijar los beneficios, préstamos, emolumentos al personal en servicio o en retiro, a los beneficiarios de Montepío, en su caso la administración pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados, como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, sueldo mínimo, es una atribución exclusiva del presidente De la República, sí. Aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos. Entonces ahí estás determinando que el trabajo que uno paga por eso, mira, es simple. ¿Cómo se calcula? Todo lo que se trabaja en el mes, son las 180 horas, es por el sueldo. Entonces siempre esto tiene que ver la hora o el día trabajado por la cantidad de plata que se tiene que pagar. Entonces al momento... Ahí entra en una inexactitud legal. ¿Por qué? Porque los sueldos no son fijados por día. Los sueldos son mensuales, pero tú contablemente... Yo no puedo, es que no puedes. Contablemente. Yo no puedo decirle a un trabajador... Hola, te voy a felicitar. Ahora van a ser 40 horas, así que te voy a pagar, te voy a descontar una hora todos los días que trabajas. Estoy de acuerdo. Por eso se dijo en el mismo proyecto de ley, en ambos, que la remuneración no se puede tocar. Exacto, de la persona que ya están contratadas. Eso ya... Y aunque despidan a alguien y quieran ver algo con el sueldo mínimo, pero el sueldo mínimo ya está establecido. Por ejemplo, mira, si yo el argumento más simple, ¿por qué el proyecto de 40 horas sí es inconstitucional, pero disminuirla a 41 no lo es? O sea, es cosa de pensarlo, es una hora de diferencia a la semana. O sea, son 20 minutos diarios. Ya sé por qué. O 15 minutos diarios. Ya sé por qué. Porque acá está la explicación que yo creo que es lógica. Y probablemente es por la trampa. No, es por la trampa, efectivamente. Porque el gobierno va a decir que todas las personas que trabajen actualmente para el fisco, para el Estado, van a trabajar las 180. van a trabajar las 180 horas y no 41, por lo tanto, esto es constitucional. Ya, pero ¿cuál es el problema? Entonces es un tema político. Pero si o sea, todos el tema, pero el tema de la político. constitucionalidad es un tema político, no es un tema jurídico. ¿Por qué? Porque fíjate, si yo digo que al final voy a disminuir 41 horas, pero estoy pensando todo el rato en que mi proyecto no es inconstitucional, porque al final voy a terminar usando la trampa y les voy a decir a todos que son 180, pero diciéndole que el trabajador es el que puede negociarlo. Y ni siquiera el Estado lo va a hacer. Por eso puse, mira, de hecho, en el grupo que compartí en mi Entonces, si te das cuenta, es un tema de transparentar las cosas. Pero sí, mira, al momento que dicen 41 horas promedio, dicen que es promedio. Sí, y que pero eso es inducir al error. Dolo. Así como también cuando llegan las del Partido Comunista lo mismo, diciendo que esto está bien pensado, bien planificado y que esto va a pasar, pero volando. De hecho, la discusión, cuando estaban pidiendo la palabra y querían pelear los argumentos, la presidenta de la Comisión del Trabajo, Gael, creo que es el nombre, no recuerdo el apellido, nefasta para llevar ¿cómo se llama el programa? Porque escuchaba a los que ella quería, que eran todos de su partido político, y cuando querían rebatir las ideas, todos juntaban las firmas y cerraban la discusión escuchando solamente una parte, y después cuando se pusieron a pelear porque querían hablar, llega y dice, yo hasta acá dejo el debate, es mi atribución, yo quiero hacer esto y va a pasar. ¿Por qué? Porque yo hago lo que yo quiero. Textualmente dijo eso. O sea, realmente acá no hay ánimo de pelear el fondo, realmente lo que dice la ley o cómo se puede ordenar. Esto es un show político. Entonces, realmente... ¿es inconstitucional? Yo creo, a mi parecer, que sí. Va a ser discutible, sí o sí. Yo creo que sí, netamente porque es simple. Sí. La misma Constitución establece el tema de la plata, el manejo de la plata, la afectación de responsabilidad del erario fiscal y el trabajo fiscal. Eso va de la mano. Sí. Ahora, ¿por qué es constitucional el de 41 horas en este caso? Es netamente porque tienen la trampa de que van a trabajar exactamente la misma cantidad de tiempo. Sí, el 41 horas es como para dejar tranquila a la gente, ¿no? Es solamente para no perder popularidad. Claro. O sea, por ejemplo, a lo mejor, quizá un sindicato grande podría perfectamente ponerse a la par con el empleador y negociarle que ellos trabajen las 41 y no las 180. Sí. Pero hablemos, el 80% de los trabajos los dan las pymes. ¿Cómo voy a negociar yo con mi empleador? Soy yo solito. Voy yo solito a negociar con mi empleador y le digo, oye, yo quiero trabajar 41 horas, no las 180, ¿se puede? No. Pero es que decían que si uno elegía, no, de mutuo acuerdo, pero yo no quiero. Ya, pues podemos, entonces no, y si no te gusta, te vas. Mira, para que quede claro en la casa, el sueldo que una persona percibe al mes por trabajo es algo que es completamente negociable entre usted y su empleador. Sí. Es completamente negociable. Ahora,
Le pagan el mínimo. ¿Usted cree que negoció algo? O sea, es simple. Uno se pone a buscar trabajo y diga sus pretensiones de renta. Si esas pretensiones de renta están acorde a lo que ellos ya tenían pensado pagar, le van a decir que sí. Si no, Sí, pero si ellos quieren publicar, no sé, lo mismo trabajo de abogado. O sea, trabajo de abogado o procuradores, por ejemplo, no sé, por menos del mínimo. sí. Y yo lo acepto o no lo acepto. Ojo, part-time. O la Claro. clásica que hemos visto este último caso con muchas empresas jurídicas, se tienen que quedar sin marcar horas extra, porque si no le dicen... O ¿sabe 22, qué? por artículo Así, 22. Así, no decir el nombre de la empresa. ¿Sabe qué? Usted se va a quedar aquí y tiene que quedarse hasta las 9, 10 de la noche. ¿Y por qué? Porque si no, lo voy a despedir. O si no, artículo 22. No, pero déjame terminar la idea. ¿Y qué pasa? Quizás la gente, ustedes no saben. ¿Qué pasa si despiden en este caso al procurador o al abogado? No hay campo, estamos plagados. Entonces, ¿cuál es el gran tema y lo complicado? Es que la gente ya está aceptando trabajo precario. Volvemos siempre a lo mismo. Esto se está transformando en un trabajo precario porque nos están procurando... Y es porque son lógicas del mismo mercado. O sea, oferta y demanda. Hay más oferta de personas buscando trabajo que demanda de gente necesitando trabajadores. Entonces, a la larga, eso hace que disminuya las remuneraciones porque hay más gente tratando de buscar el mismo trabajo. O sea, realmente fue lo que pasó en España respecto de lo que es la educación. O sea, yo estoy de acuerdo que la educación sea gratuita, pero hay, por ejemplo, universidades o institutos que la dificultad entre sacar una carrera en una y sacar la carrera en otra, da lo mismo que carrera, es bastante diametral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una universidad de poco prestigio, que cobre plata, que su interés sea realmente lucrar, porque hoy día las universidades lucran con sociedades espejo, esa es la realidad de Chile, está procurando no sacar un buen profesional, está procurando sacar gente que salga, le da lo mismo, pero Sí. plata, plata, plata. ¿Qué es lo que ocurre? Hay mucho profesional en todos los campos, más con la educación gratuita, y en qué termina en una sobreexplotación. Y para terminar la idea, ya que creo que estamos en la hora, piensen en las enfermeras. Hace 10 años atrás, ¿te acordás que todos hablaban? todos La carrera del futuro. Faltan enfermeras. Enfermera. Hoy día Sobran. tengo el caso de una persona que conozco que está buscando hace más de un año trabajo como enfermera y no ha encontrado O sea, trabajo. de que se puede encontrar trabajo, se puede encontrar. Sí, ¿Cuál es el pues problema? es Que los suerte. sueldos bajan. También, porque hay mucha Gente, entonces los sueldos bajan. El Y tema es así que- funciona el mercado, netamente Sí, eso. pero es que el mercado está mal regularizado. O sea, si el mercado lo regularizamos de la siguiente forma, llega el Mineduc, ve a la universidad, a ver, ¿qué malla de juguete usted tiene aquí? ¿Cuántas personas está sacando? O sea, ingresaron 60 ingenieros en cualquier cosa y se titulan 60 ingenieros, es que no hay ni un filtro. Ya. Entonces, para ir redondeando un poco el Para tema, porque ya cerrar, estamos, quiero- en la hora ya. Para ir redondeando un poco, entonces el proyecto de 40 horas semanales, lo único que hace es cambiar el artículo 22 en el inciso primero, donde dice 45, A 40 horas. ¿ya? Y quita la palabra efectivamente. Y tiene un artículo transitorio que va a comenzar a regir un año posterior a la publicación en el diario oficial y se le agregaron indicaciones. Una es en beneficio de las pymes, que sea en un pausado plazo de 5 años. 5 años. Ojo, importante también, no aplica la reducción de la remuneración de los trabajadores que ya están contratados. Además, ya. Y el proyecto de 41 horas a este respecto, lo que señala es también una modificación en el inciso primero del a artículo 8 22. años, A 8 años, obviamente, que va a Cada llegar 2 obviamente a años, 41 al ¿sí? 2027, si se aprobara ahora, eso es el cálculo. Llegaría A 41 horas a flexibles. 41 horas Que o flexible- 180 horas Mensuales. mensuales según acuerdo de las partes. traducido al español, se mantienen las 45 horas y le pusieron un nombre populista. Pero la parte buena de este proyecto, que la encontramos los dos, yo creo que concordamos en esto, es la flexibilidad. Sí. El tema de que una persona pueda trabajar 4 días versus 5 permite 3 días realmente para poder descansar bien. Y, o sea, El tema es que respecto al tema de la flexibilidad, ujú. se suponía que el proyecto iba a decir de que iba a ser quien decidía era el trabajador. ¿Ya? O sea, no iba a haber criterio del empleador para decidir sí o no. Ah, sí, pues Ahora- suerte pasando eso. Sí, exacto, que es más o menos lo mismo que no ponerlo. Sí, suerte. Sí. Van a hacer el lobby, van a llegar las grandes empresas y van a decir... Indicación "Hola, y listo". No, ¿sabe qué? O me lo arregla como yo quiero, o llevo toda mi inversión a Argentina, o a Perú, o a Brasil, y adivine qué, si me la llevo también pierden trabajo. Esa es la Sí, presión real. entonces hay un círculo que es difícil de ir rompiendo. Ahora, Sin otra- contar que rápidamente, que todos nuestros queridos, ilustrísimos diputados y senadores son empresarios, pero a muerto. O sea, tienen empresas hasta aburrirse. Y hasta- grandes, hasta, no hasta el chiquititas. presidente Frey es dueño de Winter, las vienesas Sí. malas esas. Oye, o sea, y
Lo que sí, obviamente, porque la mayoría de la gente que nos escucha son emprendedores, hay que entender de que el proyecto, por lo menos el de 40 horas, que probablemente va a ser el primero que se va a aprobar, independiente del Tribunal Constitucional lo declara o no inconstitucional, supongamos que lo declara constitucional, ya hay una indicación que va por lo menos a darles un plazo de 5 años para aplicar la reducción de la jornada A las pymes. laboral a las pymes. pymes. ¿Ya? Y ojo, que hay una ley que define si ustedes son o no son Una pyme. ¿ya? Y en la se puede cantidad... contabilizar. Y probablemente ese va a ser uno de los problemas que va a tener esta ley, es que no señala cuál criterio se va a elegir para cuáles son pymes. Se va a elegir por criterios de cuánto, económicos, de cuánto factura, de cuánto al factura, mes, pero o- ojo, solamente ventas. El problema no se sabe cuánto es la utilidad sí, real. o respecto a la cantidad de trabajadores. Que yo votaría por la cantidad de trabajadores. Por la pero- cantidad de trabajadores tiene Sí. lógica porque esto es derecho laboral Sí. y por ende lo que se aplicaría son normas de derecho Laboral. laboral. O sea, Sí. sería según la cantidad de trabajadores. Entonces, eso también hay que estar atento a si va a haber si esta indicación va a señalar estos detalles que son bastante importantes. No, es que este es un proyecto que de verdad no pudo haber pasado un año completo Sí. para dar un artículo único y uno transitorio que Y- de verdad lo destruyeron, sinceramente, que vi la Y discusión. sinceramente yo creo que como empresa nosotros, como Jorquera Muñoz y Asociados, esperamos que se puedan lograr los mejores acuerdos y que realmente este tipo de decisiones, este tipo de proyectos de ley se hagan pensando Siempre en pro de la en el gente. bien común, En el pro de la gente. en pro de la gente en general, incluyendo a pymes, incluyendo trabajadores, incluyendo también a grandes empresarios, incluyéndolos a todos. O sea, si dependiera de mí, no sé si estáis de acuerdo, yo votaría por el 40 horas. Me gustan las 40 horas, lo había dicho. Pero con flexibilidad. Flexibilidad y adicionalmente a eso, en un lapso de desarrollo no de 5, sino de 4 años. Escalando por año, 1 hora. Una hora por Perdón, año. 1 hora 25 supuestamente para Ya, llegar a las bueno, 5. podría ser 5 años porque Sí, tiene sí, lógica sí, ir a las disminuyéndola 5, 1 sí, hora cada año. Sí, pero yo creo que eso sería lo mejor. Sí, sí, porque esto va a ocurrir. Sí, eso es lo que quiero que lo entiendan. Los procesos Van no se ahora. detienen. Bueno. El tema, lo que uno puede detener es Mira, qué tan rápido Sí, avanzan los y procesos. da lo mismo, si el próximo gobierno sale un gobierno de oposición que está alineado con el Frente Amplio, Partido Listo, Comunista, lo van a hacer etcétera, de nuevo. Lo van a hacer. Si fracasa ahora, el próximo gobierno va a hacer moción del, ¿cómo se llama?, del presidente Y listo. o la presidenta, lo van a sacar y el Tribunal Constitucional adivinen qué van a pasar. Y si no, el próximo gobierno va a ser en el siguiente Sí, tampoco. no, sí. y eventualmente, o sea, ¿cuánto llevamos ya? No sé, pero ya estamos Ya, listo. requete pasados. Ya. Lo dejamos hasta aquí entonces. No, teníamos muchas ganas de hablar. Teníamos así que muchas ganas de hablar, así que nos despedimos porque Un ya gusto, nos pasamos demasiado. bastante ya. Ya Así José que, ya está adiós, ahí durmiendo encima del teclado. horas extras. Ahora, se pasó las 40 horas, ya no puedes, nos dejó botado. Nos dejó botado. Apaguen el computador y cierren por fuera. Eso, claro, notificado, me bien. gusta, me gusta. Oye, y Alexis sí va a poder patear el penal en Copa América. Así que, ministro, estudie un poco más. Sí, o sea, leer el inciso final del artículo 22 para que lo busquen los que quieran ahí. Por eso los instruirse. jugadores se pueden ir a concentración y se quedan durmiendo afuera y Exacto. no consta como jornada laboral. Exacto. Así que un saludo para todos, los esperamos El próximo programa- martes. No sé si habrá programa el próximo martes, pero ya vamos a estarles avisando, Digamos que no. porque es como semana el No 18. va a haber, dijo que no. va a haber. Por lo menos Josué no va a venir. Ah, no hay, ya. en Ya, serio, yo no tampoco voy a venir. hay. Ya, así que nos vemos a la vuelta del 18. Sí, Sí. sí. Tú vendí computadora. así Venimos que después del pantalla. 18, no sabemos cómo vamos a llegar. No, yo estoy de cumpleaños el 18. 5 así días que- de- Imagínate si yo estoy de cumpleaños el 18, así que Sí, probablemente así que, no les vuelva. damos saludos, le agradecemos por su sintonía a todos. Saludos mira, Feliciano, que nos había Quiero hablado. mandarle un saludo a una persona que opinó también aquí, a Tomás Hernández, ya que dice que yo no estoy de acuerdo con la flexibilidad porque hay pegas que implican horas extras que la empresa podría exigirte acomodar tus horas para no pagarte las horas extras. Sí, es un tema que también es bastante importante y que probablemente fue una de las críticas que se le hizo en un inicio al proyecto de modernización laboral, que precisamente lo que buscaba en realidad era suprimir las simular horas las horas extras. extras. Sí, exacto. Así que también es un muy buen punto. Y buen argumento que no tocamos. Saludos chicos, dice Gabriela Jaramillo, dice ya cumplieron las 40 horas. Así que nos retiramos. Sí, y no se me queda nadie más. Y bueno, a Feliciano que también siempre nos ve. Bueno, el tema de hoy puso. Así que un saludo a para todos y nos vemos la próxima cuando semana. corresponda. Hola, Sara. En 2 semanas más. Sí. En Derecho a Emprender. Chao, Nos chao. vemos.